El otro día conversaba con un amigo de Ica, él produce aceitunas y su producción ha bajado el 70% de las aceitunas por el tema del cambio de la humedad en la zona de Ica. Y así que los aceituneros, como tú no puedes cambiar esa situación natural, están hoy día buscando, él va a sembrar granada, esa fruta de la taza. Están sembrando plantaciones de granada, porque a la aceituna, con este cambio climático, en general todos los cultivos tienen transformación. Estuve hace 3 semanas en Costa Rica. Allí hay un instituto que se llama CATIE, que es el instituto más grande de América Latina sobre investigación en cadenas productivas. Y allí, por ejemplo, visité lo que ellos llaman el Banco del Cacao. Tienen más de 1100 variedades de cacao. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ese cacao entra al laboratorio y están produciendo cacaos cada vez más resistentes al cambio climático. O sea, ellos han hecho ya un análisis cómo va a cambiar la temperatura en América Latina en los próximos años por este fenómeno de cambio climático y están produciendo variedades que se van adaptando a estos nuevos climas. Y lo que hacen es, ellos le llaman clonar, agarran una flor de un cacao y empiezan a mezclar con variedades, con flores, con polen, ¿no? De distintas variedades de cacao, resistente a la humedad, resistente a las plagas, resistente a la lluvia, que tengan buena calidad, etc. Empiezan a clonar variedades nuevas. A eso tenemos que llegar, a empezar a reemplazar nuestra producción, digamos, agropecuaria, en base a cómo se va a mover el mundo en los próximos años. Es por eso que en el año 91 se agrega el concepto de desarrollo sostenible, el tema de la gestión del medio ambiente, ¿no? Y hoy día los organismos internacionales están poniendo mucha fuerza al tema del capital humano. ¿Por qué el capital humano hoy día se ha convertido en un paradigma del desarrollo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué de especial tiene el capital humano que no tiene otros capitales? La pieza fundamental para el cambio. ¿Ya? ¿Pero qué tenemos nosotros de especial? La inventiva. Eso es lo que tiene el tema del capital humano, la creatividad, la inventiva. Eso puede marcar el cambio en la competitividad. Por eso hoy en día el capital humano está valorado como, digamos, el capital o el elemento clave de la competitividad y el desarrollo. Países que, por eso la India ha puesto mucha fuerza en capital humano. Todos los países están tratando de tener la población mejor educada y más creativa, porque eso va a marcar la diferencia entre países que desarrollan y se quieran. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque a esto debe orientarse la inversión pública, ¿sí o no? La inversión pública tiene que orientarse a mover los elementos que necesita el país para el desarrollo sostenible. O sea, nosotros tenemos que cerrar brechas sociales. La gente tiene que estar más sana. Tenemos que tener una buena educación. No cualquier educación, tenemos que tener una educación de calidad. Un país que tiene poblaciones mal educadas no va a tener éxito. La educación es el elemento clave del desarrollo. Pero para eso tienes que tener salud, para eso tienes que tener sistema de saneamiento, acceso al conocimiento, al internet. No todo en el Perú no hay lo que tenemos en Lima. En verdad nosotros en Lima vivimos como en la ciudad más desarrollada del mundo, tenemos acceso a todo. Pero vamos alejando de Lima y hay lugares donde todavía viven como en Cuba. En Cuba la gente no sabe qué pasa alrededor de la isla. Están viviendo la época de la época del socialismo, etc. Entonces, en esas zonas la gente no tiene acceso, no sabe qué es lo que pasa en otros lugares. Entonces, desarrollo social, en realidad es cómo garantizamos una sociedad sólida, bien educada, sana, que se desarrolle un ambiente seguro, un medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Y el desarrollo económico es qué hacemos para que el país cada vez aumente la dinámica económica. ¿Por qué es importante desarrollar la economía de un país? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué es importante desarrollar la economía de un país? ¿Ustedes quisieran ganar más?
Ese es el desarrollo económico, ¿no? Poder tener una mayor actividad económica en el país. ¿Qué genera una mayor actividad económica en el país? Más opciones de empleo, ¿sí o no? Más ingresos. Miren, estos años cuando creció la economía a tasa de 6 y el año 2012 creo que fue hasta 9, el sector público se empezó a quedar sin gente, porque el sector privado le empezó a faltar gente con experiencia y empezó a ofrecer más plata. Y el público, para no quedarse sin gente, empezó a subir los sueldos. Hoy día es común encontrar un funcionario público que te gane 10, 12, 15 mil soles. Antes era imposible. ¿Por qué? Porque la competencia, el capital humano empieza a tener más valor cuando hay una dinámica económica, hay más trabajo, el sector privado requiere más gente con experiencia y empieza a subir el valor también del capital humano que está bien preparado. Entonces, generación de empleo, ingresos. Hemos visto cómo ha aumentado. El Perú es uno de los pocos países en el mundo en donde el presupuesto está subiendo cada año. Y en los 10 años hemos nosotros multiplicado por 3 el gasto público. Pocos países del mundo tienen esa situación de tener más plata para gastar. Pero el gran problema que tenemos todavía es que ese mayor gasto no se ha traducido en indicadores de desarrollo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten. Cuando tengan alguna dudita o quieren un ejemplo, me avisan. Entonces, hoy día el desarrollo económico se ha convertido como en un objetivo fundamental de todos los países. Todos los países están luchando por tener la mayor actividad o dinamismo económico para poder tener más opciones de crecimiento. Cuando tenemos plata, podemos aspirar a más cosas, ¿sí o no? Pero cuando estamos sin plata, estamos fregados, tenemos que endeudarnos. Entonces, el desarrollo económico te facilita, te da más recursos para continuar creciendo. Y es que invierte, sí, Mónica. Tenemos que el encargado de ver todos los proyectos de inversión que se planifican en el año, ¿no? A nivel de Estado, a realizar. Y eso tiene una demora de aprobación que puede ser 2 años. No, a ver. Decíamos en la diapositiva inicial que la inversión pública está totalmente descentralizada. Ningún proyecto de inversión pública se aprueba en el MEP. El MEP solamente da conformidad a los proyectos que van a tener endeudamiento externo o que van a ser financiados por el privado. Después el resto de proyectos se aprueba en cada OPI de cada entidad que forma parte del sistema. ¿Sí? Okay. Y bueno, y el medio ambiente es un aspecto que también a través de la inversión hay que garantizar. En el Perú estamos poniendo ahora bastante fuerza en el tema de la inversión para el desarrollo económico. Y también estamos trabajando mucho el tema del análisis de cambio climático en todos los proyectos, gestión de riesgo y cambio climático, y estamos trabajando bastante en proyectos ecosistémicos. Estamos tratando de recuperar cuencas, ver cómo dañamos menos el ecosistema para poder colaborar, digamos, con la salud del medio ambiente. Y hay que invertir mucho en el capital humano. En el Perú nos falta todavía bastante el tema de la innovación tecnológica y investigación. Nuestras universidades están medio descontroladas. Las universidades no tienen mucha claridad qué hacer para el desarrollo. Es un problema que tenemos en el Perú. Nos falta a las instituciones ponernos de acuerdo en los cambios que hay que trabajar, ¿no? Miren, le voy a botar solamente un dato. En el Perú tenemos más o menos 130.000 profesores sin trabajo. Tenemos 100.000 estudiando pedagogía y el Perú solo necesita 10.000 profesores por año. Entonces ya tenemos profesores para los próximos 25 años sin trabajo y seguimos formando profesores. Pero el gran problema es que esos profesores no son de calidad, porque uno de los puntos críticos de la educación es la mala formación académica de docentes, ¿no? Entonces las cosas como que no están muy claras. Ya los economistas estamos sobrando en el Perú. Hay demasiados abogados y entre ellos están haciendo ese proceso, ¿no? Para poder practicar la carrera. Entonces hay carreras que ya no necesita el mercado en el país. Y hay muchísimas carreras que no hay y necesitamos para el desarrollo. Por ejemplo, los japoneses ya están trabajando en la ingeniería submarina.
y han logrado analizar todo lo que esté en la superficie, ahora están buscando qué sacarlo a lo que está debajo del mar. En los países desarrollados, tú tienes un ingeniero agrónomo con maestría en uva y especialidad en uva Italia. Necesitamos que todas las carreras tengan ese nivel de especialización, que no lo estamos dando en el Perú, y en otros países lo están haciendo. Entonces, como que se requiere una revisión de qué cosas necesitamos y qué cosa le corresponde a cada entidad y cómo en conjunto hacemos lo que nos corresponde para el desarrollo del país, ¿no? Esa parte todavía no está bien, digamos, armada, bien articulada. Lo que pasa, creo que, en mi opinión, ¿no? Más o menos, el problema de ese plan es justamente todo lo que tiene que ver con presupuesto a nivel nacional, a nivel Estado, y que, por ejemplo, si a una universidad, San Marcos, una universidad de San Marcos, le da un presupuesto X, una parte de eso va a inversión pública, obviamente, y eso lo va a aprobar o no el MEP si le da el presupuesto. No apruebe el MEP de inversión pública, sácate eso de la cabeza. El presupuesto general que le dan, dentro de ese presupuesto general, el MEP obviamente está... Tampoco, el presupuesto lo aprueba el Congreso. El presupuesto de los pliegos nacionales aprueba el Congreso. El presupuesto de los pliegos regionales lo aprueban los consejos regionales. Y el presupuesto de los pliegos locales lo aprueba el Consejo Municipal. El MEF solo aprueba su presupuesto como institución. Pero, así como yo le digo, en comida reuniones justamente de la carta presupuestaria de San Marcos y se hace una sustentación. Necesito esto para la parte de inversión pública tanto dinero. Entonces, el MEF te dice, no va, no sé... No hay plata. No hay plata. Claro. Es lo que dice. Entonces, por eso le digo que sí, de algún modo esté evaluando y sabiendo qué función y cuánto vas a pedir. O sea, después eso se presenta todo el pliego. Claro. Al Congreso que no lo aprueba o no. Claro, lo que pasa, a ver, en el Perú, en el enfoque de resultados, bueno, seguramente que eso lo han tratado ustedes en los programas presupuestales, en el enfoque de resultados ahora ya no se evalúa cuánto de plata necesita cada pliego, sino qué metas y qué cambios están proponiendo hacer en los próximos 3 años. Y depende de eso, es lo que cuando tú apruebas un presupuesto en el Congreso, por ejemplo este año de 138.000 millones, ese presupuesto viene con una demanda adicional por lo menos de 50%, más de 50.000 millones que los que ellos piden, digamos, como adicional, pero que no se puede atender porque no hay plata. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es la proyección de ingresos y de gastos que va a tener el país. Los ingresos se proyectan a través del marco macroeconómico multianual. ¿Cómo va a comportarse la dinámica económica del Perú? Y en base a eso, ¿cuánto vas a recaudar como país? Y cómo esa recaudación lo vas a dividir en todos los gastos del Estado. Por eso cuando los candidatos hablan de aumento a los profesores, aumento a los médicos, aumento a las enfermeras, seguro a las amas de casa, aumento del sueldo mínimo, la pregunta es ¿de dónde sale la plata? Cuando tú aumentas 100 a un profesor, eso significa por lo menos 200 o 300 millones de aumento en el sector educación. Entonces el tema es de que la plata, como antes se creía, no se fabrica. La plata se genera en base a una actividad económica. Y hoy día que el futuro del mundo en los próximos años no va a crecer mucho. Ya los países lo que están haciendo, el Perú por ejemplo este año está endeudándose para cubrir el gasto público de 1% del PBI, porque lo que recauda está por debajo de lo que va a gastar. Ya los analistas están diciendo, solo un país irresponsable se endeuda para gastar. O sea, es imposible. Y sabiendo que el futuro del crecimiento va a ser de 2 o 3. O sea, Canadá, que es una de las economías más desarrolladas del mundo, ha sido el país del bienestar por casi 10 años, donde la gente vivía más feliz. Hoy día la brecha que ellos tratan, digamos la meta fiscal que ellos buscan en los próximos años es el ahorro del gasto corriente no rígido del 5% anual. O sea, no es más plata para gastar, sino menos plata, ahorro. ¿Se puede hacer con menos plata más cosas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Estos países buscan eso.
Porque en el Perú está pendiente la innovación. Nosotros en el Perú trabajamos todo a mano. Utilizamos muy poca la tecnología. Y nos gustan las manualidades. Hay gente que vive de eso, o sea, que se siente eficiente porque todo lo hace a mano. Entonces, la modernización del Estado está pendiente. No estamos utilizando las tecnologías del siglo para la gestión pública. Todavía nuestros procesos son engorrosos. Para aprobar un pago firman 10 personas. La pregunta es ¿para qué tanta gente? ¿No? Hay mucho que mejorar. Entonces puede hacer muchas cosas con menos plata. Y a eso están apuntando los países. Gente más capacitada. Bueno, hay mucho que comentar en realidad sobre estas cosas. ¿Conocen Graña Montero? Que está acá casi al frente. Graña Montero utiliza la 3A, el recurso humano, en este capital humano. Para la obra del sector público, ¿qué es el personal? Normalmente quien debe llegar a la oficina, marcar su tarjeta, pedir permiso para salir, pero muy poco se capacita al recurso humano en los objetivos de la entidad, en los nuevos cambios, para que cada quien aporte más en base a la misión de la entidad, ¿sí o no? Muy poco, muy poco. ¿Qué hace Graña Montero, el privado? Ese es el enfoque de resultado. Empezar a imitar las cosas que hace el privado para garantizar que la plata que gasta cada entidad efectivamente tenga una rentabilidad social que se va a ver reflejada en que el servicio que tú das, la gente lo recibe y eso mejora la calidad de vida. ¿Qué necesitamos nosotros tener para trabajar bien? Para ser eficiente, digamos, la eficiencia. ¿Qué necesitamos? La primera A. Todos tenemos que estar aptos para desarrollar un trabajo de manera eficiente. A veces en el sector público la gente trabaja en borrador, porque su jefe tiene que corregirle, el otro jefe tiene que cambiarle, y un montón empiezan a revisar un documento que lo hacen hace 20 años y hacen lo mismo. Entonces, en el privado, cada trabajador que se contrata tiene que tener las características para desarrollar esa tarea de manera eficiente, si no lo saca, ¿sí o no? Esa es la primera condición. En el Estado, ¿cuántos seremos aptos para desarrollar una chamba? Pongamos que seamos el 100%, todos son aptos. En el Estado, el 100% de los trabajadores hacen su labor de manera eficiente para lograr resultados. La segunda condición que debe tener el capital humano es la actitud. La actitud para la innovación, para el cambio, para la mejora continua. Todos deberíamos ser creativos. En lo que hacemos cada día hay un montón de cosas que resolver, ¿sí o no? No sé si les ocurre a ustedes, al menos en lo que yo trabajo, está por modernizar todo el sistema de inversión pública del país. Y en las cosas que hacemos generalmente hay todo por cambiar, por mejorar. Somos un país que estamos en una etapa recién de crecimiento. Todavía los estándares de desarrollo en el Perú son bajos. Mira, somos el penúltimo en educación. Y la educación es el pilar del desarrollo. Ahí nomás nos podemos medir con ese indicador, ¿no? Entonces somos un país donde todo está por mejorar. Entonces, en el sector privado, todo jefe de grupo o todo trabajador debe ser alguien que está proponiendo constantemente cambios y mejoras. Y a eso se llama una actitud proactiva para la mejora continua que requiere el privado y debería darse también en lo público. Esto lo trabaja Graña Montero, la empresa que está acá al frente. ¿Y cómo lo hace? Cada año evalúa a sus trabajadores en estos tres aspectos y capacita. La creatividad, o sea, ser apto, si alguien no es apto hay que capacitarlo, pero tiene que hacer el trabajo bien, ¿sí o no? No se trata de votar, sino de capacitarlo para que haga un buen trabajo. Si la gente no es proactiva, hay que desarrollar capacidades de proactividad. Hay cursos sobre el tema de creatividad, te dan un plumón que no sirve, te sientan un grupo y le dicen quiero que este plumón lo vendas en 10 soles. Ahí póngase a pensar qué valor agregado le damos o qué hacemos para transformar algo que ya es digamos, desecho en algo útil. Y seguramente en la primera vez
se va a demorar 2 o 3 días hasta buscar alternativas, ¿sí o no? Ese es el tema de la creatividad. Analizar el problema y plantear soluciones. Y acá en el sector público como que no se promueve eso, ¿no? Entonces acá poca gente del sector público es proactiva, propone cambios concretos. Y el otro tema es el tema de la altitud. ¿Cuántos están preparados para conducir el cambio? En el sector público mucha gente tiene miedo de hacer algo nuevo. A veces tienen miedo a fracasar, que las cosas no le vayan bien. Yo les recomiendo, hagan algo, que empiecen a desarrollar cualquier cosa que comencemos a hacer distinto a lo que hacemos, ya es un cambio. En el camino nunca las cosas te van a ocurrir como lo pensaste. En el camino vas mejorando, vas tomando decisiones, vas dándote cuenta que algunas cosas no se pensaron, pero hay que mejorar. Entonces, este es un poco el capital humano para el cambio. Les comentaba a los que llegaron primero, de que en Corea ya las universidades están produciendo profesionales inventivos, porque necesitamos gente que esté cada día mejorando sistemas, procesos, creando cosas que necesitamos para el desarrollo. Entonces, este es el tema del concepto del desarrollo sostenible, que la inversión pública tiene que ser el instrumento para garantizar cambios concretos en los factores que te van a lograr un desarrollo sostenible. Podría resumirlo en una frase. ¿Qué es desarrollo sostenible? Que la plata que gastamos en el Perú a través de todas las entidades públicas le den cada vez un mayor valor al país para continuar creciendo. Gastar plata hoy pensando en el futuro de nuestros hijos. Cada plata mal gastada es quitarle un poco el futuro a las generaciones. ¿Sí o no? Porque pasan las oportunidades. Mira, hemos pasado el boom del cambio, donde en el Perú había muchísimo dinero. Y sin embargo los indicadores no han cambiado mucho. En Cusco se gastaron en 5 años más de 10.000 millones de soles en inversión. Y la pobreza movió 2 puntos. Cajamarca hoy es el país más pobre del Perú. Y es el tercero más rico en recursos. Entonces, tener plata no te garantiza desarrollo. Hay que gastar la plata bien. Ese es el enfoque de resultados. ¿Sí? ¿Preguntas? Por cualquier consultita me avisan. Si quieren ejemplos también. Bueno, vamos a entrar a la parte de inversión, ¿ya? Que es en realidad el curso. ¿Cómo se identifica un proyecto de inversión? Nosotros en el Perú todavía estamos, no somos un país planificado. Tenemos felizmente ya nuestro Plan Perú 2021, que por lo menos es el marco del planeamiento nacional. Están haciendo un esfuerzo los sectores para empezar a trabajar los PCN que le corresponde sectorialmente hacer a cada ministerio para lograr desarrollo en salud, en educación, en agricultura, en transporte, etc. Y también a los gobiernos regionales y locales trabajar ya planes más territoriales. Esa parte todavía está en proceso. Ojalá el nuevo gobierno cree la planificación. Es un tema, o sea, tiene que ser una política de Estado. Alan García nunca ha creído en la planificación.